¿Cómo puede ser que uno de los libros más amados y a su vez más controvertidos y odiados de la historia se acabara convirtiendo en un clásico de la literatura contemporánea? Hoy te cuento la increíble historia del Guardián entre el Centeno, una novela de J.D. Salinger. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield. Pero si quieren saber la verdad, no tengo ganas de hablar de eso. El Guardián entre el Centeno es una de las obras más importantes de la literatura estadounidense del siglo XX. Publicada en 1951 como primera y única novela del autor J.D. Salinger, en tan solo 2 meses se convierte en un auténtico bestseller, alcanzando la cifra de 1 millón de ejemplares vendidos. Este éxito fue el resultado de una audiencia adolescente que se sintió íntimamente identificada con el protagonista de la historia, Holden Caulfield, que pasó a convertirse en un icono cultural. Pero por si fuera poco, la obra también vino acompañada de controversias. Estamos en los años 50 y de pronto llega un libro que rompe con todos los tabúes del momento. Su lenguaje vulgar, sus referencias religiosas, sexuales, temas como la prostitución, el suicidio o el alcoholismo en un menor de edad hicieron que escuelas y colegios comenzaran a prohibir una obra que sin embargo todo el mundo quería leer. Y con el paso de los años, este paradójico éxito controvertido no hizo más que aumentar su popularidad. ¿Podríamos considerar entonces El Guardián entre el Centeno como una obra reivindicativa destinada a romper con las convenciones sociales? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Pero ¿de qué habla El Guardián entre el Centeno? ¿Por qué es tan conocida su historia? La obra narra la historia de Holden Caulfield, un chaval neoyorquino de 17 años que es gandul, irresponsable y que está un tanto deprimido. Holden es un auténtico negado para los estudios, no se esfuerza nada, es muy vago y por eso siempre lo expulsan de su instituto, de modo que va saltando de internado en internado, porque sus padres, a pesar de todo, le obligan a seguir estudiando. Según él, todos estos sitios están llenos de gente falsísima y de auténticos cretinos. La narración comienza cuando Holden él mismo nos explica sus experiencias al ser expulsado de su último instituto, Pensy, justo antes de las vacaciones de Navidad. Estamos a sábado y hasta el miércoles él no puede volver a casa, por lo que no le apetece nada quedarse allí y acaba decidiendo fugarse y marchar a Nueva York. A partir de este punto, la trama consistirá en las diferentes experiencias que vive Holden alrededor de la Gran Manzana, como por ejemplo la noche en la que contrata a una prostituta, su cita con una chica, el encuentro con unas monjas o la visita secreta a su hermana. Ya veis de qué va la cosa. Y ojo, porque el final de esta historia es bastante sorprendente, pero tranquilos, que no os lo voy a revelar. Os dejo a vosotros que descubráis el secreto. Pero, ¿qué hace tan especial esta novela? Lo importante no es tanto la trama, y es que el relato simplemente es una excusa para poder conocer a su protagonista progresivamente, Holden Caulfield. Durante las experiencias que vive Holden en Nueva York, él nos permitirá conocer su carácter, su manera de pensar y su visión respecto al mundo. Nos explicará las razones por las que ha abandonado tantos institutos, veremos sus constantes contradicciones y críticas a la sociedad y acabaremos intuyendo que está bastante perdido en la vida, deprimido, falto de objetivos y de ambición. Holden es, en definitiva, el modelo de adolescente inadaptado por excelencia. Para empezar, Holden critica muchísimo a los adultos, no le gusta nada su manera de comportarse, que es antinatural, y también su falsedad. Por el contrario, alaba a los niños, que son inocentes y honestos. Especialmente admira a su hermana, Phoebe. Pero en el fondo es muy hipócrita porque él es una de las personas que más miente. Él mismo nos confiesa que necesita mentir para engrandecer su vida, para sonar más interesante o para evitar temas de conversación que no le interesan. A lo largo de la trama nos presenta excusas para justificar sus actos, se pasa toda la novela justificándose y hasta cierto punto parece que él llega a creerse sus propias mentiras. Por eso podemos decir que está perdidísimo en la vida. Y por si fuera poco, además está loco, tiene ideas irracionales como arrebatos de locura que él mismo reconoce. Vamos, que es una persona muy inestable. Por el contrario, dudo que podamos decir que Holden sea para nada una mala persona. Simplemente es una caricaturización de la hipocresía, la indecisión y algunos de los sentimientos propios de una etapa un tanto complicada, la adolescencia. Pero por si fuera poco, las características de este adolescente no solo se reflejan en el contenido, sino también en la forma, es decir, en el lenguaje con el que está escrita la obra. Salinger realiza una excelente labor a la hora de caracterizar a Holden mediante su voz, mediante su manera de expresarse. Como he dicho, nos encontramos con un narrador en primera persona, por lo que es el protagonista quien explica su propia historia. Es por este motivo que el autor tiene que crear un narrador con una voz acorde a la personalidad de este personaje. Esto se manifiesta en forma de un lenguaje sencillo, natural y poco forzado, lleno de muletillas y de insultos. Por ejemplo, hay muchos momentos en los que leemos: "Jo,
qué nervioso me ponía aquello, esa manera de expresarse. Pero ojo, porque aunque nos podamos sentir identificados con Holden, esta no deja de ser una historia triste y trágica. El chaval se encuentra en un estado de depresión nerviosa, se siente muy solo y por eso busca todo el rato la compañía de alguien. De hecho, hay diferentes momentos en la trama en los que pide a desconocidos si quieren ir a tomar algo con él. Una vez más, una idea bastante disparatada. Cuando acaba el libro, Holden nos confiesa que está empezando a echar de menos a todos los personajes que ha mencionado a lo largo de la trama. Esto clarifica el estado en el que se encuentra, solo y deprimido. Dicho todo esto, podría pasar a hablar de las metáforas, de los símbolos y de las alegorías que se encuentran en el libro, que no son pocas. Pero entonces, ¿qué gracia tendría leer un libro? Mejor os dejo a vosotros que reflexionéis y que descubráis por vosotros mismos la gracia de esta historia y su significado, y que hagáis vuestras propias reflexiones y vuestra propia interpretación. Por ejemplo, el mismo título del libro, El guardián entre el centeno, ya suena un poco extravagante y simbólico, ¿verdad? Personalmente, como adolescente que leyó el libro por primera vez a los 16 años, puedo decir que la obra me dejó fascinado. Me gustó mucho la humanidad y la sensibilidad con la que está reflejado el personaje de Holden y su gran trasfondo, y junto a mí han sido muchos y muchos los lectores que han compartido esta misma sensación. Holden representa muy bien esa época en la que comienzas a formar un criterio propio respecto a diferentes temas como la religión, la infancia, la guerra, la política, la muerte y la vida, y todos esos asuntos existenciales y filosóficos. Una época en la que, sin embargo, también tenemos nuestras contradicciones, en la que siempre queremos tener razón, pero en el fondo no es así. Una época en la que no acabamos de entender el mundo, y también una etapa en la que no nos entendemos a nosotros mismos siquiera. Es por eso que Holden se transforma así en la voz de toda una etapa vital de una generación, y se convierte por un rato en un compañero, en un amigo, o mejor dicho, en un reflejo de nosotros mismos, en un espejo en el que nos reconocemos. A día de hoy ya es la tercera o la cuarta vez que leo el libro, y a cada lectura sigo encontrando nuevos matices, nuevas interpretaciones y cosas que aprender. Y creo que eso es algo muy especial de esta novela, que crece contigo, o mejor dicho, que tú maduras con ella, con el personaje de Holden. Si te encuentras en esta etapa de la vida, no pierdas la oportunidad de leer esta obra porque la vas a disfrutar muchísimo. De hecho, esta es una opinión unánime entre muchos de los lectores, que es una obra que vas a disfrutar especialmente durante la juventud, pero que con el paso de los años pierde su gracia y ya no suena tan ideal escuchar a un chaval intensito en medio de una crisis existencial. En palabras de algunos periodistas y escritores, es la novela perfecta para esa etapa en la que has vivido poco y leído todavía menos. La recuerdo con mucho cariño, tanto que no me atrevo a volver a leerla. Ya veis. Sin más dilación, te invito a leer la obra, no tiene pérdida, y es que con más de 65 millones de ejemplares vendidos a día de hoy, El guardián entre el centeno, sí, este libro de aquí que tengo entre mis manos, se ha convertido en una de las obras más importantes de la literatura americana del siglo XX, es el segundo libro más leído de los Estados Unidos y ha tenido una influencia más que notable en la literatura contemporánea y mundial. Si te ha gustado esta reseña del guardián entre el centeno, no olvides darle a like y suscribirte, que te lo agradezco muchísimo, y te dejo por aquí también otros libros que tal vez te puedan interesar. Gracias y nos vemos muy pronto.